Sí quiero apuntar a algo que me parece sustancial, que es el tema de la deuda, así que la mayoría de las preguntas van para el secretario Quirno, y van en función de algo que traza también un poco la experiencia, ¿no? La sostenibilidad de la deuda es lo más importante que vamos a tener para salir de la situación que tiene la Argentina. Me tocó en el año 2018 compartir un panel de Standard & Poor's con el entonces secretario Bausili. Yo era ministro de Economía de Salta, y me acuerdo que cuando hacía su presentación tenía toda una presentación que estaba basada en los supuestos de rollover de esa deuda. Bueno, en ese mismo congreso, me acuerdo, hago la referencia a esto, y a los 4 meses se pusieron el gobierno de sombrero porque había un supuesto que era demasiado fuerte y que si no se cumplía, se caía todo el gobierno. Bueno, pasó eso y hoy veo algo similar. Entonces, la primera pregunta, y para analizar, digamos, la lógica de las preguntas de por qué apunto a ese lado, tiene que ver con si nosotros nos paramos en diciembre del 23 y vemos el dólar oficial de ese momento, 365 pesos, un dólar que la gran mayoría coincide que estaba atrasado, ¿no? Bueno, ese dólar, si le aplicáramos hoy la inflación, es un dólar de 1.165 pesos. Es decir que hoy el gobierno debería mover el tipo de cambio nominal 17% para tener el nivel de atraso que tenía en diciembre de 2023. ¿Está bien? Digo esto para analizar desde ahí. El tipo de cambio real a diciembre 23, si lo ubicamos como 100, para el 2024 ya es 57 pesos. 57, perdón. Entonces, 100 diciembre del 23, terminaría el 2024 57. Año 2025, según el REM, sería 61, según el presupuesto, 62. Es decir que está claro y es indiscutible desde los números que hay una apreciación cambiaria, hay un atraso o apreciación, como lo quieran llamar, en distintas terminologías. Bien, dicho esto entonces, si nosotros tenemos un atraso cambiario del tipo de cambio real, una apreciación del tipo de cambio real, ¿qué teoría económica sustenta que el saldo comercial se incremente? Cae el tipo de cambio real, se hacen menos competitivas las exportaciones, lógicamente el saldo comercial tiende a caer ceteris paribus. Después, si vamos por el lado de las importaciones, tenemos un crecimiento del 5%. De exterior, digamos, del comercio exterior, lo cual incrementa también las importaciones, con lo cual, primera pregunta, saldo de balanza comercial, a mí desde la teoría económica no me cierra el saldo de la balanza comercial, y desde ahí engrano todo lo que tiene que ver con la deuda. Los vencimientos que tenemos de deuda para el año que viene, amortizaciones de títulos más o menos 15.9% del PBI. Préstamos 0.4%, letra intransferible 1.5%, devolución de adelanto 0.5%, otra aplicación y fuente financiera 1.7%. Acá lo que se propone, bueno, todos los instrumentos que están propuestos en el programa financiero, el gobierno asume que el mercado, o sea, el sector privado, le va a comprar el equivalente a 15 puntos del PBI de títulos. ¿Qué pasa si eso no sucede? ¿Qué pasa si el sector privado no financia en 15 puntos del PBI el programa financiero? Primera pregunta. Segunda, el presupuesto entiendo que tiene la regla fiscal, pero también hay que entender, y no lo he escuchado a ninguno de los diputados mencionar a esto, que la Argentina en el año 2025 va al récord de los últimos 20 años de vencimiento como porcentaje del PBI, excluyendo adelantos transitorios y letras intransferibles. 16% del PBI tiene de servicios de vencimiento el año que viene, cuando el promedio de los últimos 20 años es de 7 puntos del PBI. En el año 2019, año en el que eventualmente se terminó en default, incluso en deuda en pesos, eran 9%. Es decir, que el año que viene vamos casi al doble de lo que implicó un default de la deuda en el año 2019. Eso yo no lo veo representado en el presupuesto. Segundo, yo hice una simulación. ¿Qué pasaría si hubiese una
desviación del 20% en el tipo de cambio real, cómo impactaría en todas las variables macro, en la simulación del presupuesto, y me da que el incremento, digo, es algo que puede pasar, que haya una desviación de 20 puntos, porque nadie sabe si el crawling peg va a correr al valor que va a correr, cada uno hace sus presupuestos, pero hay que hacer análisis de sensibilidad en distintos escenarios. Una desviación del 20% a mí me da un incremento de 0.7 del PBI de pago de servicio de la deuda. Con lo cual vuelve a hacerse muy preocupante el perfil de vencimientos en un escenario donde no estén todas las variables sujetas y sean sumamente cumplibles, que es lo más importante. Tercer punto vinculado a esto, el balance cambiario. Estamos todos de acuerdo que al tesoro le faltan dólares, ¿no? Cuando yo hago el estudio sobre la base del presupuesto, saldo de balanza comercial, 20.748 millones de dólares. Saldo de la balanza de servicio, tomo un promedio 2015-2023, me dan 7.900 millones de dólares negativo, lógicamente. Otro recurrente de la cuenta capital, promedio de 2012 a 2023, 942, negativo. Entonces, tengo un subtotal antes del pago de la deuda de superavitario de 11.870 millones. Lógicamente que cada uno va a decir, no, pues yo tengo otra simulación, pero estamos discutiendo en el margen. Nadie va a decir que se va a triplicar o cuadruplicar el promedio de los últimos 10 años en la balanza de servicios. Los pagos de deuda de la Nación, capital e intereses, son 13.942. Multilaterales y FMI 7.731, mercado sector privado excluyendo lo que estimamos de ANSES y pago del Banco Central por el BOPREAL 2.173. A mí, en mis cálculos, el saldo post deuda pública, o sea, después de lo que paga todo el Tesoro, son 4.245 millones de dólares deficitario, que no están. Si a eso yo le agrego otros vencimientos, que son los vencimientos de deuda de las provincias por 2.200 millones de dólares, que vencen el año que viene. Vencimiento de la deuda externa financiera de empresas, son 4.000 millones de dólares. Y ya estamos en un subtotal de 10.000 millones de dólares, faltante de dólares, en el balance cambiario. Porque lo que escuchaba del secretario de Finanzas, que me parece perfecto, lo que le aclaraba el diputado, lo que está nominado en pesos y lo que está nominado en dólares, aplica para esto también, porque hasta el año pasado teníamos, como dice el presidente, los econochanta que decían, se emitieron 80.000 millones de dólares y eran deuda en pesos, y mezclaban la moneda, y entonces se hace todo un lío, y entonces opinan lo que no son economistas, y se desvirtúa el debate. Por eso me reduzco, digamos, a los números. Bueno, el saldo de dólares, entonces, post deuda pública, estamos hablando de 4.200, y si le incremento el vencimiento de las provincias y los vencimientos de las empresas, estamos en 10.000 millones de dólares de faltante. Ante ese escenario hay tres opciones que son las que les quiero preguntar. Se levanta el cepo. Si se levanta el cepo, hago una simulación de la compra neta de dólares por parte de los privados, promedio neto entre el 2007 y el 2020, me da 10.000 millones. Estoy tomando promedios donde hay cepo, o sea que es bastante conservador el promedio de lo que estoy tomando de lo que sería por ese atesoramiento. Dividendos adicionales, 1.900. Exportaciones extra de importaciones, por tipo de cambio, como dije recién, que está apreciándose, aranceles y por la actividad, 5.000 millones estimamos de aumento en ese escenario. Roleo de deuda de empresas, acá digo, bueno, está liberado el cepo, rolean la deuda de las empresas, ponemos los 4.000 millones positivos, nuevo endeudamiento de empresas, ingresos extra por inversión extranjera directa y financiera de 1.800 millones. Ese saldo, levantando el cepo, me da 19.600 millones de dólares de faltante negativo, otra vez en el balance cambiario. Se mantiene el cepo y el blend. Hay una reducción de exportaciones, porque el 20% que no va al MULC va al blend, con lo cual tengo que restar 20.000 millones de dólares del saldo de la balanza comercial. Y roleo de deuda de empresas, suponemos que se hace por 4.000. Este saldo me da 27.000 millones de dólares que le faltan al Tesoro. Se mantiene el cepo, pero se elimina el blend. Bueno, la reducción de las exportaciones, estimamos se bajarían un 10%, porque hay un tipo de cambio real, como dijimos al principio, no competitivo, me da 10.000 millones de dólares negativo. Extra de importaciones,
por tipo de cambio y aranceles de 5.000 millones, suponemos igual que en el primer escenario, y roleo de la deuda también supongo que se da, que es algo a favor del gobierno. Me da 21.000 millones deficitario. Asumiendo entonces que el gobierno va a mantener la intervención en el mercado único y libre de cambio, se requiere o fuerte ingreso de dólares vía endeudamiento público o vía endeudamiento privado. No hay otra, digamos. O entra por deuda pública o entra por deuda privada, porque claramente no va a venir inversión a suplir este descalce del balance cambiario. Pero tampoco tiene mucha probabilidad con un tipo de cambio que, si uno mira la serie, como ya dije al principio, está recontra atrasado en términos reales, como para suponer que tenemos una balanza muy superavitaria. Último punto de esta parte, el gasto de capital. Yo soy de una provincia, Salta, provincia minera, en este momento con gran desarrollo minero. Todos hacemos supuesto del superávit energético, del superávit del sector minero, de todo lo que le va a venir como beneficio a la Argentina. Bueno, el gasto de capital sobre el PBI para el año que viene es del 0.6% del PBI. Es más bajo incluso que en el año 2002. O sea, en el año 2002 se gastó más en gasto de capital en función del PBI de lo que se va a gastar el año que viene. Bueno, no hay posibilidad de que el sector energético, el sector minero traccione si seguimos teniendo ruta de tierra, si no tenemos ferrocarriles, si no tenemos gasoducto en la Puna, etcétera, no me voy a extender, con todo lo que implica en el impacto del crecimiento de una economía, la inversión en infraestructura. ¿Cuál es el problema acá? El problema fundamental es que si no hay un gasto en infraestructura, no se va a poder sostener, va a decaer lógicamente la economía y vamos a tener un problema muy serio, lo que estamos suponiendo como superavitarias algunas cuentas y algunas balanzas que tienen que ver con la necesidad esta. En la Puna, por ejemplo, en Salta no hay gas. Hay el gasoducto de la Puna que se hizo hace mucho tiempo, llega hasta una parte y hay otra parte que necesita y requiere de esa infraestructura. Y finalizo con esto. Todo esto que, y hacía mención a lo bien que había hecho el secretario en diferenciar deuda en peso y deuda. Vos podés tener resultado fiscal superavitario en pesos y te pueden seguir faltando los dólares, que es el problema que tiene la Argentina. Hay que entender esa parte también porque mucha gente no la entiende. Se puede tener superávit o equilibrio primario y sin embargo ponértela de sombrero como le pasó a De la Rúa. ¿Por qué? Porque te siguen faltando los dólares. Y si te faltan los dólares, te la vas a poner de sombrero tarde o temprano. Entonces, eso es algo que toda la dirigencia política tiene que entender, porque si no se habla en el aire y no se entiende cuál es el problema a resolver en la Argentina y cuál es el problema que necesita prestarse atención, como creo que es la sostenibilidad de la deuda. Y finalizo con esto. Se estuvo hablando del decreto 846, se estuvo hablando de los efectos reales o institucionales que esto tiene. Miren, yo quiero hacer una mención especial y le pido a los diputados que ustedes y a los funcionarios, yo los considero a todos, estamos acá para hacerlo mejor. Yo no creo que acá nadie venga con malas intenciones, ni que nadie venga a hacerle daño a otro. Creo que cada uno tiene posturas distintas y que cada uno, en función de eso, toma decisiones, se equivoca o no. Eso lo juzga la historia. Pero sí creo en la buena fe de todos. Lo que creo que esa buena fe tiene que tener cuestiones fundamentales y centrales para que se entienda lo que necesitamos debatir cada vez que se vota una ley y cada vez que se discute algo. Hablan del DNU 846, de los efectos que tiene, y coincido en algunas de las cosas que planteó el secretario, en otras no, pero creo que la legalidad y la institucionalidad de las leyes que salen del Congreso tienen que analizar todos los escenarios. No se puede aprobar cosas a la marchanta. ¿Y saben por qué? Porque desde el primer diputado y diputada que empezó a hablar hasta ahora, que creo que soy el último, todos estamos hablando del ajuste, de quién pone, de que si los impuestos y qué sé yo. Yo les quiero mostrar esto que pasó en el día de ayer en la provincia de Salta. El diario El Tribuno, el diario más conocido de Salta, pone directamente en el título, insólito, y dice, echa la trampa, echa la ley. Esta causa de este tipo que se llama Matías Huergo es un tipo que hizo 120 millones de pesos de facturas trucha en el año 2018 en la Intendencia de Salta, cuando era intendente el actual gobernador. Fue allanado por la PCA por una denuncia de la FIP, estuvo preso
por asociación ilícita. Fue un desfalco fenomenal a todos los contribuyentes, al municipio, a todos. Causa Matías Huergo, de emitir facturas truchas a quedar libre de culpa por el blanqueo de capitales. Este tipo se adhirió al blanqueo de capitales y los salteños, bien, gracias. Este tipo de cosas no pueden seguir pasando en la Argentina. ¿Y saben qué? Es muy difícil ser el único tipo que dice estas cosas en mi provincia, porque tiene mucho costo. Pero les pido que si lo hicieron con buena fe al blanqueo de capitales, tomen cartas en el asunto para que estas cosas no queden impunes. Tomen cartas en el asunto para que esto que fue un desfalco fenomenal no quede en manos de nadie, para que estas cosas no vuelvan a pasar. Yo entiendo que el blanqueo de capitales tiene un objetivo de regularización y demás. Ahora, no puede ser que el tipo que le metió un desfalco fenomenal al municipio se haya podido adherir al blanqueo de capitales. Esto es un escándalo nacional y debería ser pedido por todos los bloques de este Congreso, pedir que en el momento en el que se le está ajustando a los jubilados, se le está ajustando a la obra pública a todo el mundo, se está ajustando a las universidades, este tipo haya podido salir y quedar sobreseído ayer por un juzgado federal después de semejante afano y choreo a todo el pueblo salteño y argentino también. Muchas gracias.